Estuvimos hablando de este concepto de salvación cuando hablamos del naufragio espiritual y la meditación anterior, ¿verdad? Que estuvimos hablando de cuando Él fue presentado en el templo, la espera o más bien la demostración de lo que no se ve, llamábamos cómo es que aparece Él en un momento de la historia en el que pues no parecía haber esperanza para el ser humano. Y ahora quiero invitarles a meditar en un acontecimiento que podríamos decir es el acontecimiento más importante, definitivo, para los creyentes en Jesucristo, pero que también el Señor instituyó o el Señor cumplió de tal manera de que Él se sometió a este voto y lo demostró de esa manera. Le llamo a nuestra meditación hoy cumplir toda justicia. Y bueno, como ustedes ven en la ilustración, tiene que ver con el bautismo. Yo esperaría que en esta meditación los que hemos sido bautizados retomemos, reflexionemos en lo trascendental de este voto, y quienes no lo hayan sido o todavía no se hayan bautizado, pues piensen en esto también, en una meditación especial para ellos. Tal vez aquí convendría abrir un poquito el panorama histórico para saber qué estaba ocurriendo y por qué se dan los hechos, los acontecimientos de esta manera. Recuerden, nuestro propósito es ver o revisar de una manera lo más completa posible la persona de Jesucristo, conocer al Mesías. Y entonces, en este tiempo, cuando ocurre este acontecimiento para Jesús, su bautismo, desde algún tiempo antes, de hecho algunos siglos antes, su pueblo, las comunidades, todo este territorio donde él vivía había pasado por una serie de tribulaciones, una serie de crisis políticas, económicas, sociales muy complicadas, lo que hoy en día algunos llaman descomposición social. ¿Qué se entiende por descomposición social? Se entiende cuando las personas abandonan de alguna forma o se apartan de esos conceptos de decencia, de esos conceptos de convivencia, de responsabilidad unos con otros. Esto que probablemente más de alguno de ustedes vivió cuando vivían en comunidades pequeñas. Esto es muy común en México, en Latinoamérica, que en las comunidades pequeñas la gente se conoce, se estima casi como si fuera de la misma familia, se sienten responsables unos de otros y en cualquier momento necesario están prestos para ayudar. Esto es lo que se llama cohesión o unidad social. Desafortunadamente, en los tiempos de crisis, esta unidad o esta cohesión se distiende, se descompone. A esto le llamamos descomposición social, y pareciera ser que a partir de aquí no solamente no importan los demás, no importan los vecinos, no importa otra gente, sino que al contrario, pareciera ser que se busca el propio provecho a costa de los demás. Y en este contexto de descomposición social, pues no es raro, no es extraño que la violencia, la agresividad, el robo, la rapiña, todo ese tipo de cosas se instalen como lo normal. Hay que cuidarse, hay que protegerse, hay que cercarse y cosas así. Bueno, algo parecido a esto se había producido en el pueblo de Israel desde varios siglos antes de Cristo. Los que se habían instalado ahí, los que se habían quedado a vivir en ese territorio, acordémonos que había habido una diáspora, una dispersión de este pueblo, pero los que habían quedado en ese territorio vivían un clima, un ambiente de descomposición social. Solamente las familias muy cercanas se veían entre sí, se procuraban, se interesaban unos por otros, pero el resto no era así, sino que cualquier cosa era motivo de separación, era motivo de rechazo. Cualquier cosa como tú no eres de este lugar, o tú perteneces a otra creencia, o tú eres diferente, ese temor al otro, al diferente,
Eso se fue instalando y entonces fue produciendo un clima muy, muy tensionado, muy tensionante en todo esto. ¿Qué pasaba con las personas que querían servir al Señor? Recuerden que este pueblo se había sentido el pueblo privilegiado de Dios. Su identidad, su manera de ser era eso: el Señor nos ha elegido. Pero ¿cómo se cumplía esto en este clima de descomposición social? ¿Cómo se podía observar la fe? ¿Cómo se podían cumplir los mandamientos? ¿Cómo se podían hacer los votos al Señor en un ambiente de tanta hostilidad? En un ambiente tan agresivo, tan complicado, de descomposición social, como decimos. Bueno, esto se estaba viviendo. Y para este pueblo, el rito por medio del cual era aceptado en el pueblo de Dios y reconocido era la circuncisión que se practicaba al nacimiento, a los 8 días de nacidos. Era el voto que tenía que circuncidarse a los varones y de esta manera entonces formar parte del pueblo de Dios. Pero ¿qué pasaba después? Y sobre todo en este tipo de ambiente que les describo a ustedes. Bueno, esto que ocurre es muy importante tomarlo en cuenta para lo que va a pasar. Cuando el Mesías nace, y decíamos en la meditación anterior, algunas personas lo identifican: este es de quien esperamos, ¿verdad? La redención de parte del Señor. Conforme él fue creciendo, no se ocupan los evangelistas o los escritores, no se ocupan de informar los detalles de su infancia, adolescencia y juventud. Y no es raro, no es extraño esto, porque si ustedes recuerdan o si ustedes hacen memoria, de muchos personajes históricos sabemos nosotros el mérito por medio del cual pasaron a la historia, la razón por la cual los recordamos, qué acontecimiento, qué hicieron que los recordamos. Piensen en los héroes nacionales, ¿no? Pero hay muchos detalles de su vida que nos pasan desapercibidos porque parece que no son tan importantes dado el mérito que tienen. Un personaje que a mí me merece toda mi admiración en la historia de este país es don Abraham Lincoln. Y bueno, nosotros sabemos acerca de que fue un presidente, sabemos que con él empezó esa emancipación de la esclavitud y todo lo demás, pero no sabemos muchos detalles de su historia, de su infancia, de su juventud, porque los historiadores pues están ocupados de aquel acontecimiento por el cual él entra a la historia. No es distinto entonces de lo que pasa con Jesús en este aspecto. Al evangelista le interesa instruir a la comunidad acerca del mensaje de Jesús que transformó la vida de quienes lo recibieron y creyeron en él. Otro tipo de detalles que considera menores, pues realmente no los incluye y no los pone. Aún otros evangelios que no formaron parte de nuestra Biblia mencionan detalles, pero no nos hablan de toda una historia. Porque, como en más de alguna ocasión se los he compartido, no es la biografía, el detalle del desarrollo, del crecimiento, del lugar de los acontecimientos, sino la enseñanza, el mensaje. Esta es la parte importante. Y entonces, en este contexto del cual les estaba comentando, ocurre este acontecimiento de cuando el Mesías inicia su labor, su misión, inicia su trabajo, aquel para el cual fue elegido por el Señor. ¿Qué ocurría aquí? Había comunidades, como les decía, que querían servir al Señor, que querían cumplir los mandamientos y usaban un tipo de rito que era el lavamiento ritual. Tal vez para esto hay que aclarar que en el tiempo antiguo no existía lo que llamamos el agua corriente. No era cuestión de llegar a la casa y abrir el grifo, la llave, ¿verdad? Y que ya saliera el agua. No existía eso. Había que ir a los lugares, a las fuentes, a los pozos de agua, y entonces, o a los ríos, y traerla a la casa y de ahí usarla. Esto quiere decir que muchas de las cosas que son hábitos higiénicos, naturales, normales, cotidianos para nosotros, no se usaban.
Y entonces el lavarse era un acto ritual que tenía que ver no solamente con el lavamiento físico del cuerpo, sino que tenía un significado de purificación. Y este rito del lavamiento, ¿verdad?, era algo que se practicaba con cierta regularidad. Había comunidades entonces que hacían este acto, lavarse, como una manera de despojarse no solamente de lo que los ensuciaba físicamente, sino como un significado, un voto de decir: de esta manera me purifico para comparecer ante el Señor. Había comunidades en el pueblo de Israel, en el contexto del territorio donde vivió el Señor, que practicaban estos lavamientos rituales cotidianamente, es decir, con mucha frecuencia, y se hacían, repito, como una manera de sentir que se purificaban ante el Señor. Pero aquí quiero aclarar algo: no se tomaba a la ligera. No quiere decir que era tan sencillo como lavarnos la cara o lavarnos las manos. No se tomaba a la ligera. Era algo que tenía un significado muy especial y muy profundo. En otras palabras, que comprometía a la persona. La persona lavada ritualmente se sentía comprometida con ese voto que había hecho y vivía este compromiso. Esto es más o menos el contexto. Pero otra vez, el ambiente era muy complicado, el ambiente era agresivo, el ambiente era hostil. No se confiaban unos de otros y todo eso. Al grado de que antes de Jesús viene un precursor de él, alguien que vino antes a presentarlo, popularmente le llamamos Juan el Bautista, y este predicaba que la gente debía lavarse en este acto ritual, debía purificarse y de esta manera demostrar su arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? En un momento voy a tratar esto, ¿no? La palabra arrepentimiento aquí no es esa especie de dolor que nosotros tenemos porque hicimos algo de lo cual nos sentimos culpables. Ese es un concepto relativamente moderno. En el concepto bíblico, la palabra arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar. Eso significa así rápidamente: cambiar la manera de pensar. Déjenme aprovecharme de esta presentación del ministerio de Divorce Care. Cuando Jenny nos comparte su experiencia, yo entiendo, ella cambió su manera de pensar con este curso. Ok, de eso estamos hablando. ¿Qué quiere decir cambiar nuestra manera de pensar? Que la forma como nosotros nos dirigíamos por la vida y todo lo demás, ya no lo vamos a hacer así. Yo quiero pensar, en este curso, Jenny dice: bueno, yo soy más digna de lo que pensaba. Recupero mi valor. Me doy cuenta entonces que en ese valor que tengo, pues no me voy a comportar como cualquier persona. Ese cambiar la manera de pensar, discúlpenme si utilizo esta expresión, ese hacer clic y acomodarse las cosas en un nuevo acomodo, determina que enseguida nos vamos a comportar de diferente manera. Ahora, escuchen ustedes esta lectura, no está en la diapositiva, no la van a leer en la pantalla, pero la quiero leer para ustedes, está un poquito minuciosa, ¿verdad? Para que más o menos nos ubiquemos qué pasaba. Lucas 3:7 dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y es echada en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Ya les anunció que se arrepintieran. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué significa eso de arrepentirse? Me llama mucho la atención que para nosotros estas palabras serían demasiado fuertes, sonarían muy agresivas. ¿Quién seguiría a un predicador que nos diga víboras? Pues nadie lo seguiría, ¿verdad?
Pero ¿qué pasaba en aquel tiempo que la gente dijo, creo que tiene razón? Está diciendo algo que tiene sentido. ¿Cómo estaría viviendo la gente que tenía eso? Entonces le preguntan, si nos arrepentimos, entonces ¿cómo vamos a vivir? Y él respondiendo les dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones, ¿acaso Juan será el Cristo? Respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora fíjense en las instrucciones, ¿sí? El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Quiero decir, ¿cómo vivía? Que les tiene que decir él eso. Como dicen en mi rancho, cada quien para su santo, ¿verdad? Es decir, aún en comunidades tan pequeñas, aún en familias, pues cada quien veía su propio beneficio y se olvidaba de los demás. Entonces él tiene que decir eso, arrepiéntanse, es decir, cambien su manera de pensar. ¿Qué pasa cuando una persona cambia su manera de pensar? Por consecuencia, cambia su manera de vivir, cambia su manera de hacer las cosas, porque ya no piensa de la misma manera. Unos publicanos, estos cobradores de impuestos que tenían tan mala fama, le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. ¿Por qué les dice que no exijan más de lo que está ordenado? Porque eso era lo que hacían. Entonces él está puntualizando con cuidado. Y unos soldados, que probablemente estos también no eran muy bien aceptados por los demás, ¿qué haremos? No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, contentaos con vuestro salario. Entonces, claro, quien trae el mensaje de esta manera, que le está diciendo a la persona, deja tu manera de pensar, cambia tu manera de pensar, y entonces dedícate en otro aspecto. Me llama mucho la atención que le pregunten qué harán, porque cuando una persona ha estado acostumbrada a cierta forma de vida, en algún momento no le parece que eso está mal. No le parece que eso no le conviene, que eso no es agradable, etcétera, ¿no? Muchas de las cosas, por las condiciones de vida en las que nos criamos, se van asentando en nosotros y para nosotros llega a ser natural. Cuando nos enfrentamos a una persona con otras costumbres, con otra manera de ser, entonces de repente parece ser que no podemos quedar muy bien de acuerdo. Piensen, un detalle muy simple, muy sencillo, sería con respecto al carácter de una persona. Quien ha sido criado en una familia con una manera de ser un tanto agresiva, donde en esa familia nunca ha habido caricias, nunca ha habido palabras de afecto, nunca ha habido todo esto, pues se acostumbra a ser así. Y entonces se refiere al otro como, mira haz tal cosa, con esa naturalidad, ¿verdad? Como que así es todo el tiempo, ¿no? Si alguien fue criado de otra manera, va a decir, oye, qué carácter tan áspero, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que se instala esa forma de ser en la persona y llega a pensar que así debe ser, que no hay ningún problema. Bueno, pues así había ocurrido aquí. Se había instalado esta manera de tratarse de esta forma, que entonces este mensaje, más que ser un mensaje agresivo, más que ser un mensaje que lastimara los oídos de los que escuchaban, era un mensaje esperanzador. Alguien nos está diciendo que hay forma de ser diferente. Y entonces por eso les dice él, si se lavan ritualmente y se arrepienten, entonces su manera de vivir va a cambiar. Y cuando él le dice, bueno, este anuncio que tú nos das y esta instrucción se parece mucho a lo que los profetas dijeron que haría el Mesías. Entonces, ¿no serás tú el Mesías? Y entonces él dice algo que si lo pudiera yo traducir en mis palabras diría, no, esto es el empiezo, espérense lo que viene. La transformación que viene, esta sí va a ser impactante. Espíritu y fuego. Elementos
que penetran a lo profundo, elementos que no pueden dejar que las cosas permanezcan como si nada. Si este bautismo de arrepentimiento, entendiéndolo cabalmente, suena impactante, imagínense lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, este es el contexto en el cual Juan está bautizando. Se ha ido al extremo oriente del Jordán. Era un lugar que ya enseguida continuaba el desierto, quiere decir solitario. Y entonces, a la vera del camino, por ahí los que pasaban al camino eran los que lo veían bautizando, y entonces le hacían preguntas. Llegó a tener seguidores, como había otros grupos también que practicaban los lavamientos rituales. Y entonces Juan empieza a causar novedad. Algo está pasando aquí. Alguien nos está diciendo algo totalmente distinto, como si en estas condiciones de vida hubiera esperanza. Aleluya. ¿Será que hay esperanza en estas condiciones tan complicadas de vida? Y Juan apela entonces a ese conocimiento, Juan apela a estos símbolos, Juan apela a estas decisiones para que se haga esta diferencia. Ahora, vamos a ver cómo el mismo Jesucristo entonces actúa de acuerdo a lo que dice Juan. Ahora sí, tenemos en la pantalla la referencia a Mateo 3, y esta nos dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Déjenme la referencia, por favor, un momento, mis hermanos de media. Fíjense en este detalle. Jesús vino a Galilea, a Juan, junto al Jordán. A nosotros nos puede parecer así como que salió de paseo. No. Jesús sale de su casa. Jesús se independiza de su familia. Galilea es la región, sale de esa región y viene a Juan al Jordán. Este es un dato extraordinario, que con este entonces salir de su familia, salir del entorno familiar, era un acto muy fuerte, muy importante. Casi podríamos decir, era lo contrario de lo que se esperaba. Era mal visto que un hijo dejara a su familia, dejara a su padre y a su madre. Era mal visto que se independizara así rápidamente. Los hijos, aun cuando se casaban, continuaban siendo parte de la familia, pero Jesús sale con la familia y viene al Jordán a ser bautizado. Y esto es un acto en el cual nos habla, Jesús escucha de Juan, y entonces viene como si pudiera ser de los seguidores de Juan, porque al ser bautizados por él se le reconocía autoridad espiritual al bautista. Entonces, cuando Jesús viene, hace un acto de justicia. Por eso al final lo dice. Y entonces viene para ser bautizado, pero Juan tiene esa especie de, ¿cómo diríamos?, controversia, ¿no? A ver, no, él es el Mesías. Yo debo ser bautizado por el Mesías. Y el Señor entonces le dice: no van a ser así las cosas. Deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, el Mesías, como esta persona, como este creyente, no va a ser alguien que va a alterar el orden por ganas de alterarlo, que va a atentar contra la autoridad por ir en contra de él. No es alguien subversivo en el sentido que va a trastornar todo y va a dinamitar las instituciones. No va a hacer eso. Gracias, hermano Medio. Sino que va a cumplir el precepto, el mandamiento, porque también él lo va a predicar. Y si Jesús va a predicar el bautismo, ¿qué hubiera pasado si él no se hubiera bautizado? Entonces, Jesús practica de esta manera toda justicia. Es el Evangelio de Juan el que nos da una especie de reflexión de él. Tampoco esto está en pantalla, se los leo. Juan 1 dice: al día siguiente, Juan vino a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dije: después de mí viene un hombre que ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía,
pero para que Él fuera manifestado a Israel. Para eso vine yo bautizando en agua. Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, esto es un dato muy importante. Déjenme aquí nada más como un dato aparte. Tanto Lucas como Mateo hablan de que el Espíritu Santo descendió como paloma. Atención a la palabra como. No dice que era una paloma. No dice que descendió una paloma. Dice, el Espíritu Santo descendió como paloma. ¿Cómo descienden las palomas? Bueno, pues así descendió el Espíritu Santo. Pero luego ya se hicieron imágenes de una paloma y se hicieron imágenes. A ver, esas son imágenes, ilustraciones. No dice eso la Biblia. Simplemente descendió el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo se manifiesta en él, se hace presente en él y Juan lo reconoce. Ese es el punto. Juan lo reconoce y dice entonces: este es el Mesías, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con esto entonces se da, si me permiten la expresión muy popular, como el banderazo de salida. Ahora sí, inicia el Señor su ministerio. De aquí en adelante vamos a ver a Jesús actuando, vamos a ver a Jesús enseñando, vamos a ver a Jesús impactando la vida de las personas. Vamos a ver a Jesús inaugurando el reino de Dios. Un reino que se esperaba con ansia, que se esperaba anhelantes, pero que nadie sabía cómo iba a ser. Cada uno hacía su propia imagen, cada uno hacía su propia idea, pero no sabían cabalmente qué iba a ocurrir. Jesús lo empieza a hacer. A partir de este momento vamos a ir viendo el carácter de él como persona. Ahora, una de las razones para estar comentándole esto, como les decía al principio, era rescatar el significado del bautismo. Cuando nosotros hacemos un acto simbólico, tenemos a veces el riesgo de pensarlo o de imaginarlo solo en su sentido material. Yo recuerdo cuando era niño y criado en la iglesia y todo lo demás, pensábamos que el agua donde se bautizaba la gente estaba llena de pecados y no debería nadie de usarla, y entonces había que tirarla rápidamente para que los pecados se fueran al drenaje o a algún lado, ¿verdad? Es decir, una forma muy infantil, ¿verdad?, de ver las cosas. A veces nosotros corremos el riesgo de ser muy infantiles en nuestra fe. Corremos el riesgo, ¿verdad?, de vivir de una manera poniendo énfasis en el material, en las cosas, y no en el símbolo, en el significado. Por eso es importante aquí este significado de la palabra arrepentimiento. No significa que una persona diga: híjole, qué malo lo que hice, ya no lo vuelvo a hacer. No. Significa cambiar la manera de pensar. Y esto es un acto decisivo. Cuando nosotros hacemos algo que nos causa dolor, que no nos agrada, instantáneamente reaccionamos de una manera emocional diciendo: no debía hacerlo, me arrepiento, ya no lo vuelvo a hacer. Pero esta palabra no se está refiriendo a esa reacción. No quiere decir que esa reacción sea mala, no, pero no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo al acto deliberado, voluntario, a propósito de decir: cambio mi manera de pensar, ya no voy a estar pensando de esa manera. Y eso quiere decir que muchas veces nuestras rutinas mentales, nuestras costumbres, nuestros hábitos nos ganan y nos impulsan en la misma dirección, pero ahí aplica afirmar que hemos cambiado de manera de pensar y entonces decir: nos dirigimos en otra dirección. Esto es lo que implica el bautismo. El bautismo inaugura una nueva manera de ser. Es el voto que nosotros hacemos con el Señor. Jesús lo hace en el sentido de, a partir de este momento, ahora ya inaugurar su ministerio mesiánico.
Y como decíamos, de aquí en adelante lo vamos a ver actuar, ya no como el hijo de María, de José, ya no como el que pertenecía a esta familia, ya no lo vamos a ver en ese contexto familiar, sino ahora lo vamos a ver en un aspecto totalmente distinto, muy parecido al de Juan. La manera de Juan, la manera como se describe a Juan en los evangelios, es un personaje un poquito extraño, un poquito peculiar, con una manera de vestir, con una manera de comer tan austera, tan limitada, tan pobre, que llama la atención. Esto lo único que quiere decir es que cuando se ha asumido este voto, la persona misma se mira diferente, se mira otra, ya no se mira igual. Y esto me interesa capturarlo cabalmente, porque si alguien ha sido bautizado y se sigue mirando igual, no se ha arrepentido. Es decir, no ha cambiado su manera de pensar. Pero cuando alguien, habiendo hecho ese voto, se mira de diferente manera y dice, yo no soy la misma persona, entonces deja esos intereses anteriores y empieza a involucrarse en nuevos intereses. Entonces esta persona da testimonio cabal de su arrepentimiento. Jesús, al obedecer a esto y al decir conviene que cumplamos toda justicia, es diciendo también esto es justo que yo cumpla. Es decir, no es el varón privilegiado por Dios, el Mesías que se sabe por encima de todos los demás y entonces hace uso de su privilegio, de su poder, de su diferencia para apartarse de otros y demostrar esa importancia y esa capacidad. No es un varón así. En palabras de San Pablo nos diría, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre y en su condición de hombre se humilló a sí mismo. Sí, no se aferró a sus privilegios. Y este gesto es precisamente un gesto que se pone en relieve desde este momento. No tenía por qué haberse bautizado. ¿De qué se arrepentía? Si le era el Mesías. Juan está bautizando por arrepentimiento, es el bautismo de Juan. Pero si él va a encabezar un proyecto, es importante que asuma en sí mismo las implicaciones del proyecto. Y ustedes y yo estamos en ese proyecto. Y ustedes y yo estamos llamados a vivir como arrepentidos, es decir, con otra manera de pensar. Así que yo quiero invitarles ahora a darle importancia a nuestro voto. ¿Sí? Es decir, ¿qué significa entonces vivir como personas con otra forma de pensar? ¿Qué significa eso? ¿Hacia dónde nos lleva? Es una nueva vida que no hemos vivido y que vamos a estar explorando cada día, a cada paso, y que la buscamos explorar juntos. No está exenta de conflictos, de complicaciones, por el contexto social, lo que decíamos, este clima de descomposición, de hostilidad, de agresividad, no está exento de complicaciones. Pero ustedes y yo hemos hecho un voto. Así que, ¿qué les parece si hacemos honor a nuestro voto? Y entonces ahora le pudiéramos dar gracias al Señor por haber hecho ese voto, haber hecho ese pacto con Él. Y como para los cristianos, este es un pacto de una sola vez, no hacemos muchos pactos cada rato. Fíjense, en el tiempo antiguo había comunidades muy curiosas que el baño ritual lo hacían diario, ¿sí? Como si se bautizaran diario, pues. Y esto se me hace muy simpático porque era como decir, me bautizo este día y me protejo y vivo de esta manera. No sé qué va a pasar mañana, pero este día, y el día siguiente, otra vez hago este pacto y otra vez hago esto. Eso es muy curioso, ¿no? Muy interesante. Así había comunidades que lo hacían. Nosotros creemos en que el pacto con el Señor se hace una sola vez y lo que sigue es ser fiel y honesto al pacto. Así que, ¿qué les parece si hacemos honor al pacto que hemos hecho con el Señor y le decimos, seguimos comprometidos, seguimos en lo dicho,
Sigo explorando qué significa vivir como una persona arrepentida, como una persona con una diferente manera de pensar. Pónganse de pie, por favor.